Entonces vamos a hablar, por ejemplo, del impuesto predial. Como ustedes saben, hay diferentes impuestos municipales. Tenemos, por ejemplo, el impuesto de alcabala, ¿no? Tenemos el impuesto a los juegos, tenemos el impuesto predial, tenemos los arbitrios municipales, que es un tipo de tributo, de tipo tasa, ¿no? Los arbitrios municipales, tenemos los derechos también que también pagamos en el ámbito municipal. Pero el día de hoy vamos a hablar del impuesto predial. ¿Qué es lo que grava el impuesto predial? El impuesto tiene aspectos importantes que debemos de desarrollar, ¿no? Por ejemplo, tenemos el aspecto material, ¿no es cierto? Tenemos el aspecto temporal, tenemos el aspecto subjetivo del impuesto, que quién es el sujeto del impuesto, ¿no? ¿Qué grava el impuesto? ¿Qué grava el impuesto? ¿Cuándo nace la obligación tributaria de pagar el impuesto, ¿no? Entonces, empecemos por el qué grava el impuesto. ¿No? ¿Qué grava el impuesto? ¿Qué hace que una persona natural o jurídica se encuentre en la obligación de pagar el impuesto predial? ¿Cierto? ¿Qué es lo que hace que eso suceda? Bueno, cuando tienes la propiedad de un predio, en general, puede ser un predio urbano, puede ser un predio rústico, bien, puede ser un terreno, bien, en general. No necesariamente tiene que haber una elevación de construcción, ¿ya? Puede ser un terreno, por ejemplo. Por ejemplo, los aires. Hay mucha gente que compra aires. ¿Paga el impuesto predial? Los aires están calificados como un predio, ¿no? Porque es el derecho de ocupar ese espacio, ¿no? Entonces está calificado como tal. Entonces, en la municipalidad sí te hacen pagar el impuesto predial cuando adquieres aire. Claro, esos aires, ese derecho que tú estás comprando, tiene que estar independizado en relación a la propiedad principal, ¿no? Entonces, tú tienes la propiedad principal, tú compras los aires que tiene que estar independizado en registros públicos, ¿bien? Entonces, recién ahí puedes comprar esos aires, hacerte de la propiedad de esos aires y pagar el impuesto predial en la municipalidad. Tú te acercas con tu título de propiedad y le dices a la municipalidad, voy a inscribir estos aires porque los acabo de comprar, soy propietaria de los, ¿cierto? Entonces, te generan un código de contribuyente, te piden el título de propiedad, ¿bien? Y le dan un valor al aire, a esos aires, que es el valor de adquisición, porque no hay una construcción todavía, ¿no? Entonces, le dan un valor a esos aires en sí. ¿Cuánto le costó esos aires? $25.000. Lo cambian y ese sería la base imponible del impuesto, al tipo de cambio. Y empiezas a pagar el impuesto predial en relación a los aires, ¿no? Entonces, por ponerle un ejemplo, entonces eso es un predio, por ejemplo, ¿no? Que si está en una zona urbanizada, sería un predio urbano. Bien, entonces la norma dice, bueno, los terrenos, las edificaciones, bien. Entonces todos estos son predios y si tú eres el propietario de un predio, entonces tienes que pagar, existe automáticamente la obligación de pagar, ¿no es cierto? Nace el hecho grava. Entonces, el predio se considera aquel que es un terreno, una obra, bien, una edificación. Y lo más importante, el predio tiene sus elementos complementarios, ¿no? Por ejemplo, de repente tienes un ascensor, de repente tienes una piscina, de repente tienes no sé, alguna edificación adicional que forma parte, que es complementaria al predio principal, todo ello suma para poder calcular la base imponible del impuesto, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es importante, ¿no?
Entonces, es muy necesario que sepas eso para que puedas determinar la base imponible del impuesto, ¿no? Entonces, tenemos los predios como tal, ¿no? Las construcciones o de repente los terrenos, y también tenemos las obras complementarias que sirven para calcular la base imponible del impuesto. Porque una cosa es que tú pagues el impuesto predial sobre una casa de 100 metros cuadrados, que no tiene patio, que no tiene piscina, que no tiene ascensor, porque es un valor distinto, ¿no? Y otra cosa muy distinta es que tú tengas una casa de 600 metros cuadrados con ascensor, con piscina, con una cisterna, con todo un sistema de aire acondicionado que también tiene un valor, porque lógicamente el impuesto predial de esta casa va a variar en relación a la otra. Entonces, todas las propiedades no pagan el mismo impuesto predial porque sus características no son iguales. Entonces, sí es importante determinar cuál es el valor exacto de la construcción, porque sobre ese valor es que tú pagas el impuesto. Entonces, la base imponible del impuesto se calcula sobre el valor de la propiedad, ¿no? El predio rústico, y de la misma manera, hay que ver su ubicación, hay que ver su tamaño, su localización, si es un predio forestal, si es un predio de producción, si es un predio pecuario, agrícola, habría que analizarlo si ya tiene sus criterios la municipalidad en ese sentido. Tengo entendido que se basan en la tabla arancelaria que aprueba el Ministerio de Vivienda todos los años, y sobre esa tasa arancelaria es que la municipalidad hace un cálculo. Ahora, aspecto subjetivo. Salimos del aspecto objetivo de lo que grava el impuesto, vámonos al aspecto subjetivo de quién es el sujeto del impuesto. Bueno, la norma dice, bueno, es aquel sujeto que es propietario del predio. Y ahí hay que tomarlo con pinzas, ¿no? Porque hay varias aristas de lo que es ser realmente propietario, ¿no? Por ejemplo, soy poseedor. No he realizado el proceso judicial para adquisición, pero por prescripción, pero tengo 20 años en esta propiedad. Voy a ponerte un ejemplo, ¿no? Hay varios, en realidad. Entonces, tengo 20 años aquí. ¿Usted ha pagado impuesto predial? Bueno, a nombre mío no, pero había una persona que aparentemente era el propietario inicial, y ese es el que aparece en la municipalidad. Y usted ha estado pagando. Sí, yo he estado pagando el impuesto predial y los arbitrios que corresponden a nombre de esta tercera persona. Pero no sabemos dónde está, no lo ubicamos, nunca se ha aparecido, parece que no hay ningún familiar, no hay nada. Y yo habito la propiedad de manera pacífica durante más de 10 años, pago el impuesto, etcétera. Entonces, quizás puede iniciar un proceso judicial de prescripción adquisitiva, posiblemente. Entonces, pero esta persona es propietaria per se, no, porque ni siquiera tiene una resolución que se puede ejecutar en la que el juez determine de que el señor está adquiriendo por prescripción adquisitiva, que es una resolución que se inscribe en la partida literal de la propiedad en registros públicos para hacer el cambio del nombre. No tiene eso. Pero la pregunta es, ¿pero va y paga? Sí, va y paga, pero a nombre de un tercero, ¿no? Entonces, de por sí no es un deudor tributario. No es el sujeto pasivo. Va y paga, pero paga en nombre de un tercero. Ese es un escenario. El otro escenario es que sí haya hecho el cambio del nombre, ¿no? Ese es otro escenario, que sí haya hecho el cambio del nombre. Entonces, ahí sí estamos hablando de que esa persona quiere la calidad de sujeto pasivo frente a la administración tributaria. Es el deudor tributario. Bien, entonces, este, es diferente, ¿no? Uno puede pagar, digamos, como poseedor, como tenedor, lo que fuera, pero no es exactamente el deudor tributario. Eres el responsable quizás, pero no eres per se el deudor tributario. Si tú quieres ser el deudor tributario, tendrías que hacer este proceso judicial y hacerte de la propiedad desde el punto de vista legal. Si lo otro es que compres la propiedad, que también puede pasar, ¿no?
Hay muchos casos, conozco muchos casos de personas que compran una propiedad solamente con contrato de compra-venta. O sea, ni siquiera tienen una minuta, ni menos una escritura pública. Y tampoco han inscrito su propiedad a su nombre en registros públicos. Sin embargo, compraron, tienen un contrato de compra-venta, pareciera que hubiera una legalización de firmas y lo que han hecho es acercarse a la municipalidad a hacer el tema, el cambio del nombre. La pregunta es, ¿hay municipalidades que lo aceptan simplemente con el contrato y la legalización de firmas? ¿Aceptan el cambio del nombre así? Ya no. Antiguamente sí. Ahora ya la municipalidad está mucho más rigurosa, mucho más cuidadosa, y te dice no. ¿No? O sea, ahí lo mínimo que te piden es una minuta para hacer el cambio del nombre. Ya no tienen esa duplicidad de contribuyente, porque el Tribunal Fiscal dijo que eso no estaba, que eso no podía hacerse. Entonces había a veces doble, en un predio pagaban tres personas, ¿no? Pagaba el propietario, pagaba el otro que creía que era propietario, el otro que era poseedor, no. Entonces dicen no. O sea, hay que ordenarse desde el punto de vista legal para poder hacer una inscripción correspondiente. Entonces, es importante saber en calidad de qué tú estás en la propiedad. Bien, si tú ya compraste una propiedad, lo mínimo que puedes hacer es por lo menos tener una minuta para que te puedas acercar a la municipalidad y hagas el cambio del nombre. ¿Ya? Entonces ya toda la documentación, la cuponera y todo sale a nombre tuyo, ¿no? Entonces eso es importante, ¿no? Te da, digamos, cierta seguridad en tu propiedad. Bien, entonces eso tomarlo en cuenta. Y el sujeto acreedor son las municipalidades distritales. Ya las municipalidades distritales son las que actúan como agente retenedor y lo que hacen es, no es que actúen como agente retenedor, sino que son los encargados de recaudar el impuesto predial. Hablamos de el aspecto, la parte cuántica del impuesto, ¿no? Tenemos la base imponible, que como les digo, la base imponible está compuesta por el valor total del predio, valor del terreno, el valor de la construcción, todo actualizado, ¿ya? Entonces, tú tienes, por ejemplo, una construcción que de repente tiene alguna pequeña depreciación, lo que fuere, o de repente tienes la obligación de actualizar eso, que también puede darse. Es decir, digamos, yo compré la propiedad en el primer piso, pero en realidad, ¿sabes qué? He hecho un segundo piso o lo he ampliado hacia los costados porque tenía espacio para ampliar. Entonces he hecho una cochera o he hecho un jardín. Entonces, todas estas modificaciones tienen que ser comunicadas a la administración tributaria. Acaba de salir una modificación en la ley de tributación municipal, en la cual señala que estamos ya obligados a comunicar, a declarar ante la municipalidad modificaciones en nuestro predio que superen las 5 UITs. Son menos 26.000 soles aproximadamente, ¿no? Entonces, si tú has hecho modificaciones que superen esos 26.000 soles, entonces aproximadamente lo que haces es, digamos que tendrías que declararlo en la municipalidad. Tienes que acercarte, llenar las declaraciones juradas y darle un valor, actualizar el valor del autovalúo, ¿ya? Esas actualizaciones ocurren recién a partir del ejercicio siguiente, ¿ya? Por ejemplo, si yo ahorita, estamos febrero, voy ahorita a mi municipalidad y le digo, ¿sabes qué? Yo he hecho modificaciones a mi predio. Voy a declararlo, me hacen declararlo, ponerle el valor, etcétera, pero esa base no va a servir para el 2025, sirve para el 2026, ¿ya? El cambio es anual. Entonces todavía el impuesto predial de este año me va a salir igual que en el del 2024, pero en el 2026 va a haber una variación. Entonces, este valor
yo lo puedo o yo lo debería de actualizar, ¿no? Vamos a suponer que salga 150.000, ¿no? Entonces, normalmente puede haber una depreciación del 10%, normalmente, así que tengo 15.000 menos, ¿no? Y me sale el valor, un valor. Pero tengo que sumarle el valor del terreno. En el caso de muchos no es terreno per se, es el valor de los aires, por ejemplo, ¿no? Entonces yo compré aires y en los aires construí, pero los aires tienen un valor, ¿no? Entonces, o de repente el terreno, vamos a ponerle que el valor del terreno es 50, ¿no? Entonces, esto lo vamos a sumar y sale 185.000, ¿no? Estos 185.000 son la base para hacer esto. Esta es la tasa del impuesto. Entonces, las primeras 15 UITs tributan con la tasa del 0,2 y haces el cálculo. Y te sale el valor del impuesto, ¿no? El valor del impuesto, vamos a suponer que el valor del impuesto sea, no sé, pues 600 soles. Ya está. Ese es el valor del impuesto. Estos 600 soles, lo normal que hacen las municipalidades es distribuirlo en 3 trimestres, el valor. Y ahí hay una aclaración, porque algunas personas creen que el impuesto es trimestral. El impuesto no es trimestral, el pago es trimestral. El impuesto predial es como el impuesto a la renta, es de periodicidad anual. Entonces su determinación es anual. Este impuesto, estos 600 soles que nos han salido aquí, es anual. Lo que sucede es que la municipalidad te lo divide en 3 trimestres. Esa es otra cosa, ¿no? Entonces te dice paga cada 3 trimestres 200 soles, ¿no? Ahora, si quieres pagar todos los 600 soles, puedes hacerlo sin ningún problema. Bien, entonces esto es importante porque es la base. Entonces, como te habrás podido dar cuenta, la base imponible del impuesto predial es el valor del predio. Entiéndase por valor del predio, el valor del terreno, el valor de la construcción, obras complementarias, ¿no? Entonces, todo esto suma para tener el valor del predio. Bien, ahora, vamos a hablar también en el curso ya con más detalle en relación a la fiscalización que hace la municipalidad, ¿no? La municipalidad hace fiscalizaciones permanentemente, ¿no? Hace verificaciones. Entonces, imagínate que la municipalidad dice, voy a verificar, voy a hacer una verificación, voy a hacer una fiscalización masiva en relación, me voy a inventar, en relación a todos los predios de esta urbanización, por ejemplo. Tiene su facultad discrecional también, ¿ah? Por si acaso. Entonces, en su facultad discrecional dice, hoy voy a fiscalizar a los predios de esta urbanización para poder actualizar mi catastro, ¿no? Entonces ya lo que hace es verificar. Y verifica efectivamente que hay muchos contribuyentes o muchos vecinos que si revisa su catastro dice una casa de un piso, pero sin embargo cuando ve de manera física, fáctica, la casa tiene 3 pisos. No tiene uno, tiene 3. ¿No? O está, digamos, declarada como aires y ya no hay aires, hay construcción. Puede darse el caso, ¿no? Entonces, o no tenía cochera, mira, acá no dice que tiene cochera, ahora ya tiene cochera. Mira, acá no dice que tiene piscina y yo he investigado, he visto y hay piscina en esa casa. Entonces, ¿qué hago yo como municipalidad? Porque eso quiere decir que la persona está tributando menos, ¿no es cierto? Entonces, tengo que actualizar la base imponible, tengo que actualizar mi data, tengo que hacer que la gente o los vecinos realmente tributen con lo que tienen que tributar, etcétera. Porque esa es mi facultad, ¿no es cierto? Tengo mi facultad de recaudar. Bien, perfecto. Entonces, lo que hago es iniciar el procedimiento de fiscalización.
¿Cómo empieza un procedimiento de fiscalización de cara a la municipalidad? Lo que hago es notificar al vecino y decirle, oye, he verificado en la data que está declarado solamente un piso, pero verifico que tienes tres. Acércate, tienes hasta el, me voy a inventar, hasta el 20 de febrero para que tú te acerques y actualices. Entonces le da una oportunidad al vecino para que se acerque a actualizar. Se acerca, actualiza, ¿correcto? Entonces, al acercarse, debería, bueno, acá hay dos escenarios, que se acerca o que no se acerca. Si se acerca y actualiza, excelente, pero si no actualiza, ¿qué crees que hace la municipalidad? Hace una determinación de oficio, porque también es su facultad, tiene la facultad de determinar la base imponible del impuesto. ¿Y cómo hace la determinación de oficio? Precisamente con estos valores arancelarios que tiene el Ministerio de Vivienda. Entonces, más o menos hace un cálculo de los dos pisos que verifica, que observa, porque lo que debería de hacer es tocar la puerta y pedir una inspección ocular, pero la mayoría de los vecinos no les va a dar acceso a no, una inspección ocular. Entonces, lo que hace es, con lo que pueda observar de los dos pisos, hace un cálculo y te recalcula la base. Bien, y te notifica, te dice, mira, ¿sabes qué? De mi fiscalización, de mi verificación, lo que yo he hecho es revisar y ver esto, y este es el cálculo que me hace. Se supone, pero mucha gente no lo hace por desconocimiento, tiene que presentar, en todo caso, un recurso de reclamación en relación a esa determinación si es que no estás de acuerdo, ¿correcto? Entonces, pero la mayoría no lo hace, ¿no? Pasan los 20 días, nadie reclama nada, queda firme esa determinación de oficio. Entonces dice, mira, tú has estado pagando en el 20 hasta el 2024, ahorita en el 2025, has estado pagando 600 soles de impuesto predial, pero yo he determinado que tu impuesto debería de ser 850. Por lo tanto, para el 2026, tu impuesto va a variar a 850 soles en el año. Entonces, cuando te llega la cuponera del 2026, te llega 850 soles. Ahí recién el vecino se percata que ha existido esto y que hay una variante en su impuesto predial. ¿Qué es lo que usualmente pasa? El vecino se acerca y hace un reclamo. Dice, ¿por qué ha variado mi impuesto predial? Le hacen toda una explicación. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la solución ahí? Tú dices, no, pues yo no estoy de acuerdo con estos 850 soles porque yo toda la vida he pagado 600. Yo no estoy de acuerdo. ¿Qué es lo que tendrías que hacer? Porque ya se pasó tu plazo para reclamar. Primero, que en el 2026 vas a tener que pagar los 850 soles, no hay vuelta que darle al tema, porque eso ya está determinado. Pero lo que puedes solicitar es una inspección para que se acerque la municipalidad y vuelva a hacer una determinación, ¿no? O tú también te acerques y hagas una determinación, ¿no? Pero lo más es una inspección para que esto posiblemente varíe, pero ya de cara al 2027, ¿ya? Eso es lo que sucede, lo que pasa en el día a día. En el día a día pasa eso, las personas se quejan, las personas dicen, no, ¿cómo es posible? Si yo en el 2024 pagaba esto, ahorita en el 2025 estoy pagando aquello y no, a mí no me corresponde, etcétera, ¿ya? Bueno, eso es lo que suele pasar. En relación a la base imponible, en especial cuando estamos en una fiscalización de oficio, se utilizan estas tablas arancelarias aprobadas por el Ministerio de Vivienda. También ocurre cuando tú vas a hacer una actualización de tu base, cuando tú vas a informar o a declarar alguna modificación en tu predio, lo que utilizas son estos valores arancelarios. También puede ocurrir cuando recién vas a inscribir tu propiedad. También, tú compraste este terreno, construyes y tú le dices, me voy a acercar a la municipalidad a declarar mi construcción. Entonces, le colocas, pues, utilizas estos valores arancelarios que ahí en la municipalidad normalmente te ayudan a hacer estos cálculos, normalmente, ¿no? Esto suele pasar. Bien, entonces acá tenemos un PU, un predio urbano, donde está el detalle. Miren todo el detalle. Miren todo el detalle. Tienes
el nivel, tienes el estado, la clasificación, la antigüedad, que eso es importante, el valor unitario por metros cuadrados, la depreciación, la área construida, ¿no? Y te sale el valor de la construcción, otras instalaciones, valor total del terreno, etcétera. Bien, entonces tenemos el tema. ¿Cuáles son los elementos determinantes del impuesto predial? Tenemos el valor del terreno, tenemos el valor de la construcción y las obras complementarias, como yo les vuelvo a comentar. Entonces, otra modificación importante en el impuesto predial en general es el hecho de que ahora en el sector construcción, por ejemplo, y esto le ha impactado un poco a los negocios de las constructoras, de que termina tu licencia de construcción y tendrías que empezar a pagar el impuesto predial, ¿no? Lo cual no sucedía antes, ¿no? Lo que sucedía era de que tú empezabas como constructora a pagar el impuesto predial a partir cuando finalizaba, digamos, tu construcción en su totalidad, no cuando finalizaba tu licencia de construcción, ¿no? Sino cuando terminabas. Por ejemplo, si tú tenías una licencia de construcción por un año, pero tú te demorabas 18 meses, tú recién pagas el impuesto predial en el mes 18 o 19, ¿correcto? Ahora no. Ahora la norma dice que tú pagas el impuesto predial cuando finalice tu licencia de construcción, ¿ya? Entonces, eso le ha impactado un poquito al rubro constructor, al rubro construcción, ¿no? Eso también es otra modificación que se ha dado. Bien, entonces las obras complementarias tenemos las instalaciones fijas, las instalaciones permanentes, los ascensores, por ejemplo, que están valorizados, dice de acuerdo a la metodología por el reglamento de tasaciones. Bien, las cisternas también y otros tipos de obras complementarias que pueden haber también, ¿no? No solamente estas, pueden haber otras, patios, por ejemplo, cosas que se pueden dar. Los aires acondicionados, por ejemplo, que la gente a veces instala aires acondicionados en toda su propiedad. Entonces, esta instalación también le aumenta el valor. La instalación del gas natural, por ejemplo, que también le aumenta un poco el valor a tu propiedad. Bien. Pero bueno, no es una construcción per se que tú tengas que declarar, ¿no? Pero les comento, ¿no? O sea, para el momento de la venta, el hecho que tenga eh, gas natural es un aporte, suma y bastante porque la propiedad vale mucho más, ¿no? Bien, ¿cuándo debe presentarse las declaraciones juradas? Como les repito, el impuesto predial es un impuesto de periodicidad anual, bien, se presenta según lo que señala la ley de tributación municipal el último día hábil de febrero, ¿no? Es decir, el 28 de febrero, si es que es hábil, o el 27, si es que, o el 29, según corresponda. Bien. Ahora, pregunta del millón. ¿Presentamos todos nuestra declaración anual o no la presentamos? Yo compré una propiedad hace como 10 años y fui la primera vez, declaré todo y ahí no he vuelto a acercarme a la municipalidad más que para pagar impuestos, porque yo no le he hecho ninguna modificación a la propiedad, pero yo no me he acercado, ¿no? Sin embargo, la ley de tributación municipal dice que debo hacerlo de manera anual. Bueno, una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es lo que sucede, por decirlo de alguna manera, en el día a día y en la práctica, ¿no? En la práctica, ¿qué sucede? Sucede que la municipalidad emite una ordenanza diciendo que se da por aceptadas las declaraciones inicialmente presentadas. Y eso pasa todo el tiempo, todos los años. Por eso es que nadie presenta su declaración jurada anual todos los años, como si fuera impuesto a la renta, ¿no? Porque se entiende por aceptada o se entiende por correcta la declaración inicialmente presentada, ¿no? Y eso lo hace la municipalidad, ¿no? Por eso es que nadie va todos los años
a hacer una determinación del impuesto, pues solamente innecesario, ¿no? Porque uno dice, no, pero si yo no le he hecho ninguna modificación a la propiedad, vale, igual, pues, ¿no? ¿Para qué voy a estar yendo todos los años, cierto? Por eso ocurre esto de las ordenanzas distritales o municipales, ¿no? Hay otro escenario, ¿no? ¿En qué otras circunstancias estoy obligada a presentar la declaración jurada? Cuando transfiero una propiedad, obviamente. Yo transfiero la propiedad, tengo que acercarme a la municipalidad a hacer el cambio del nombre, ¿no es cierto? Tanto el comprador como el vendedor van los dos, uno hace el cargo, otro hace el descargo, y automáticamente se hace el cambio y se hace una declaración. También cuando hay modificaciones por encima de las 5 ITs, que era lo que yo les comentaba, ¿no? Entonces también, ¿por qué? Porque eso ayuda a actualizar la base imponible, ¿ya? También dice cuando hay una transferencia de posesión a una concesionaria, también puede darse, o la posesión de concesión se revierte al Estado también en esos escenarios. ¿Bien? Y también un segundo escenario cuando la misma municipalidad determina el valor. Entonces ahí también hay que hacer una declaración. Entonces son escenarios que se pueden dar en los que estarías tú obligado o en que habría una obligación de presentar una declaración jurada, ¿ya? Entonces, eso es en general, por decirlo, el tema del impuesto predial, ¿ya? Que es uno de los impuestos más importantes después de la alcabala, o antes de la alcabala, para las municipalidades. Es el impuesto donde más se recauda, ¿no? El impuesto más grande también, el que se paga más. Y luego viene la alcabala también, o el impuesto a los juegos, también, ¿no? Al impuesto a los espectáculos públicos no deportivos, por ejemplo, ¿no? Bien, hay algunas inafectaciones, es decir, sujetos que no están aparentemente dentro del ámbito de aplicación de la norma, lo cual a mí me parece más que una inafectación, me parece una exoneración. Y tienes, por ejemplo, el gobierno central, tienes los gobiernos regionales y locales. Ellos, o el gobierno como tal, este, tienen varias propiedades y no pagan impuesto predial. Ya están exonerados de pagar el impuesto predial. Los gobiernos extranjeros, por reciprocidad, tampoco pagan impuesto predial. Estos consulados, oficinas, embajadas, a veces son inmensas, pero no pagan impuesto predial. Pero que nosotros cuando vamos a su país y nuestra embajada también es inmensa, tampoco nos obligan o tampoco pagamos el impuesto predial o el impuesto parecido que hubiera en dicho país. Las sociedades de beneficencia siempre y cuando se destine a los fines específicos, obviamente, ¿no? Y no esté afecto a una actividad comercial. Pareciera que no fuera importante, pero sí lo es. Yo tuve un caso una vez de una beneficencia, no voy a decir el nombre, que utilizaba el local de la beneficencia para hacer actividad empresarial. Entonces la municipalidad lo notificó diciendo de que estarían perdiendo la inafectación del pago del impuesto predial en ese sentido y por lo tanto habría un impuesto que pagar. Y el impuesto era alto porque el edificio era enorme, ¿no? Entonces estábamos hablando casi de 1 millón de soles de impuesto predial, ¿no? No solamente de ese ejercicio, sino había tomado los ejercicios que no habían prescrito. Entonces, ¿cómo funciona esta lógica? Cuando la norma dice siempre que se destinen a sus fines específicos de ayuda, se entiende, ¿no? Porque para eso existe la beneficencia para ayuda, ¿no? Hay a nivel nacional. Pero lo que decía la beneficencia era, bueno, yo realizo una actividad empresarial a veces, hago polladas, parrilladas, esas cosas, pero el dinero lo utilizo precisamente para esta ayuda. No lo utilizo para un fin lucrativo, ¿no? Entonces, incluso alquilaban local para reuniones, para fiestas, para agasajos, para etcétera,
¿no? Entonces lo alquilaban el local. Entonces la municipalidad decía, bueno, estás haciendo una actividad empresarial, ¿no? Entonces, habría que verlo en cada caso en concreto, ¿ya? Cabe precisar, dice una resolución del Tribunal Fiscal, que el uso parcial o el uso total del inmueble con fines lucrativos que produzca rentas o no las produzcan relacionadas a los fines propios significa la pérdida de la inafectación, ¿ya? Entonces, hay que tomarlo con mucho cuidado. Entonces, ahí solamente es para el uso para tu fin. No que yo lo uso porque yo lo uso para alquilarlo, pero el dinero lo utilizo. No, no va por ahí. Lo que tendrías que hacer es hacer la actividad en otro lado, en otro lugar, en otro local, pero no lo podrías hacer ahí, lamentablemente, ¿no? Y eso es un tema cerrado en el Tribunal Fiscal, ¿ya? Los predios de entidades religiosas, ¿no? Los templos, los conventos, ¿no? Ellos no pagan, los museos no pagan impuesto predial tampoco. No se encuentran exonerados, gozan de esta exoneración de beneficios en ese sentido. Y no solamente es, entiendo, para la Iglesia Católica, ¿no? Ese es un tema, ¿no? Por ejemplo, hay esta resolución del Tribunal Fiscal que señala que hay un acuerdo internacional celebrado entre la Santa Sede y el Perú, y donde se dispone que la Iglesia Católica y sus jurisdicciones y sus comunidades van a continuar gozando de la exoneración y de los beneficios. Los predios de la Iglesia se encuentran exonerados del pago del impuesto predial, siendo irrelevante el destino que tú le otorgues. El beneficio también le alcanza a otras entidades religiosas, pero siempre que cumplan con lo dispuesto en la normativa sobre el destino de los bienes. O sea, no solamente es para la entidad religiosa católica, es para cualquier entidad religiosa de manera general, ¿no? Eso también tomarlo en consideración. Entidades que prestan servicio de asistencia médica tampoco pagan el impuesto predial, los bomberos tampoco, las comunidades campesinas tampoco pagan impuesto predial, las universidades tampoco, ¿no? Siempre y cuando sean destinados para el fin educativo y cultural. Hay muchas universidades que tienen predios que no los usan para sus fines educativos y culturales. Por ejemplo, tenemos la Universidad San Marcos. Al frente de la Universidad San Marcos está la urbanización, no me acuerdo cómo se llama, Santa Catalina, creo. Hay varios predios que le pertenecen a la universidad. Hay varios predios que le pertenecen a la universidad, que lo usan para tienda, que lo usan para bodega, que lo usan para que los chicos almuercen, hay restaurantes, para que jueguen ahí, cuando salen de la universidad cruzan la pista y jueguen ahí esos juegos de mesa, por ejemplo, pero son terceras personas que lo alquilan, ¿no? Y se lo alquilan perdón, a la universidad. Esos inmuebles sí pagan impuesto predial. Otro ejemplo, la Universidad Católica. La Universidad Católica es prácticamente dueña de Plaza San Miguel, donde hay una parte. El Plaza San Miguel no está, no tiene el uso educativo. Tiene que pagar el impuesto predial, tiene que pagarlo. Tiene que pagar el impuesto predial. Bien, claro, el campus no, donde está la facultad, etcétera, no, ahí no, pues. Pero hay otros predios que le pertenecen a la universidad, y en ese caso tendría que pagar impuesto. Bien, los predios concesionados del Estado dedicados al aprovechamiento forestal y fauna, ya predios cuya titularidad corresponde a organizaciones políticas, esto sí me parece que está mal, pero bueno, existen en la ley de tributación municipal, ¿no? Hay muchos partidos políticos que son dueños de propiedades, no pagan el impuesto predial porque está expreso en la ley de tributación municipal, ¿ya? Y así hay bastantes inafectaciones. CONADIS, por ejemplo, no paga tampoco, eso sí me parece bien. Las organizaciones sindicales, debidamente reconocidas en el Ministerio de Trabajo, tampoco pagan. Ya los clubes departamentales, que también me parece mal que no paguen, porque muchos de ellos tienen un fin lucrativo, ¿ah? Los alquilan también. ¿Ya? Pero bueno, como es un tema cultural, bueno, los monumentos
tampoco pago. ¿Bien? Vamos a hablar de dos puntos importantes en la norma, en esta ley, perdón, en el impuesto predial. Uno es el tema de la prescripción. No sé si me va a dar el tiempo de tocarlo ahorita, pero si no, obviamente lo tengo que tocar en la clase, que es importantísimo el tema de la prescripción medular. Y el otro es el de la deducción del impuesto predial para el adulto mayor. ¿Ya? Hay que tomar en cuenta algunos puntos. Primero, el propietario tiene que ser el adulto mayor. ¿Ya? El propietario tiene que ser el adulto mayor. Tiene que ser su única propiedad. Tiene que ser su única propiedad. Y tiene que estar destinado a la vivienda. De repente no en su totalidad, ¿no? Por ejemplo, esta es la propiedad y yo de repente, como soy una persona jubilada, utilizo una partecita de mi propiedad para hacer una tienda comercial o para hacer una farmacia, para lo que quiera yo, ¿ya? Entonces, eso me haría perder este beneficio o no me haría perder, ¿no? No me lo haría perder, pero ¿qué es lo que se señala? Se señala que la parte que estás usando para la actividad empresarial no debe superar el 50% de la propiedad. Puede ser el 20%, el 30%, pero no puede ser más del 50%. O toda, ¿no? Entonces, hay que tomarlo en cuenta. Hablando de actividad comercial, no de que lo alquiles, porque tú lo puedes alquilar sin ningún problema. Entonces, la propiedad tiene que estar a nombre del pensionista, bueno, no necesariamente pensionista, ¿ya? Porque hay otro tema. No necesariamente tiene que ser una persona jubilada. Hay muchas personas adultas mayores que no están jubiladas porque hicieron siempre su negocio, siempre su emprendimiento, lo que fueren. O sea, simplemente no tienen per se una pensión. Antiguamente creo que no era tan obligatorio, ahora sí lo es. Entonces, simplemente tiene que ser un adulto mayor. Ahora, con respecto a la sociedad conyugal, una vez me hicieron una pregunta en relación a la sociedad conyugal. Me dijeron, mi mamá tiene 55 años, o sea, no es adulta mayor, pero mi papá sí, está llegando casi a los 77 y es un adulto mayor y es una persona jubilada. Pero la propiedad le pertenece a la sociedad conyugal. ¿Tienen el beneficio o no tiene el beneficio? ¿O tiene el beneficio proporcional? ¿Cómo lo tiene? ¿No? Entonces, son preguntas que la norma no te lo aclara y que hay que ir al tribunal fiscal en ese sentido. Es una pregunta que se las dejo en el tintero para absolvérselas en el curso. El ingreso del pensionista no debe de exceder de una UIT, que son para este año 5.350 soles, ¿no? Si es que hay sociedad conyugal, la suma de ambos, ¿no? Pero no debe superar la UIT. Eh, ¿Cómo se determina, por si acaso, esto? A veces las personas piensan que no van a pagar la mitad del impuesto predial. No es exactamente así. Simplemente te dice que las 50 primeras suites de la base son las que están exoneradas, ¿no? ¿Cuánto es 50 UITs ahorita? Vamos a ver cuánto es las 50 UITs. 50 por 5.350. Estamos hablando de 267.500 soles. Vamos a suponer que la casa vale 400.000. A esto le vas a descontar los 267.500, ¿no? Entonces yo le resto y me sale 132.500 soles.
Sobre esto de aquí, yo le aplico la tasa progresiva que antes hemos hablado y pago el impuesto. No es sobre los 400.000, es sobre los 132.500. ¿Ya? O sea, no es que pagas el 50% del impuesto, sino que sobre la base hay un descuento o hay una parte que está en efecto, ¿no? O que se deduce, que son las 50 primeras UITs, que es 267.500. O sea, matemáticamente es distinto, ¿ah? Es distinto, ¿no? Entonces, así es como se halla, ¿no? Tienes que hacer tu procedimiento en la municipalidad distrital, llevar toda tu documentación, ¿no? Tus ingresos, que es tu único predio, que está tu nombre. Ujú. Con eso, la administración te responde dentro de un plazo de 45 días hábiles. Bien. Estos son algunos cambios que se han dado en la ley de tributación municipal. Pero yo me voy a ir ya a la ronda de preguntas. Hay una persona que me levantó la mano, así que voy a ir absolviendo las preguntas porque ya me faltan pocos minutos para terminar. Julio González me dice, cuando adquiere un inmueble, un bien futuro, no hay aún la independización. ¿En qué condición queda el nuevo propietario? ¿Qué momento comienza a pagar? Un bien futuro. A ver, yo me estoy enfocando, cuando tú me hablas de bien futuro, a los departamentos que, digamos, los compro ahorita y me lo van a entregar en el 2028. Julia González. Te estoy exagerando, ya me lo van a entregar en el 2026. ¿Cuándo empiezo yo, como nuevo propietario, a pagar el impuesto predial? Esa es tu pregunta. No hay una independización, no hay nada, porque está en aires, o sea, mejor dicho, está en bien futuro, están construyendo el departamento, y todo esto todavía no existe, todavía no hay una declaración. Porque ¿qué hace la municipalidad? Agarra, coge todo el expende un fajo así, de toda la cantidad de departamentos que tiene, y va a la municipalidad, lo inscribe y recién empieza la obligación de pagar los impuestos, el impuesto predial. Pero lo paga todavía la constructora. ¿Cuándo empiezas a pagarlo tú? Cuando ya te instalas en el departamento. Cuando ya te dan la entrega del departamento, ahí recién empiezas a pagar el impuesto predial. A ver, ahorita les doy acceso a los que han levantado la mano, ¿ya? Gladys dice, un predio rústico, según partida, pero el uso es un recreo campestre. Para la determinación del impuesto predial, ¿cómo se considera como predio urbano o como predio rústico? Yo creo que como predio rústico, ¿ya? Claro, hay un recreo campestre y todo lo que quieras, pero todavía hay un predio rústico. ¿Cuándo es rústico? Cuando todavía no hay pistas, veredas, no hay agua, desagüe, luz, no hay nada. Ahí yo tendría que hacerte la pregunta, Gladys, ¿hay o no hay todo esto? Si hay todo esto y la urbanización está inscrita como tal en la municipalidad, el predio ya es urbano. La calificación lo da la municipalidad, le coloca predio rústico urbano dependiendo. Si no hay esto, sigue siendo rústico. ¿Se considera como instalaciones fijas o permanentes? Tendría que saber exactamente qué cosa es un galpón. A mí me parece que son esas construcciones temporales que se pueden instalar y desinstalar, ¿puede ser? Si se pueden instalar o desinstalar, no son fijas, ¿no? Si no las puedo desinstalar sin dañar la propiedad, entonces son permanentes. Dice la Muni, dice Gladys, pone el valor del terreno. No, tú eres la que llegas, declaras el terreno y tú le colocas el valor al terreno. Te pide quitar tu terreno con título de 20 años. Eso sí, no entiendo. No entiendo esta pregunta, Gladys. Dice, Robert dice, el problema que existe es que las administraciones tributarias no notifican la declaración del impuesto predial. Las administraciones emiten una OP sin haber notificado la DJ o supuestamente lo notifican mediante la modalidad negativa de recepción. A ver, yo entiendo que te estás refiriendo a la declaración de oficio, ¿no? Lo tienen que notificar, Robert, no pueden dejar de notificarlo. En todo caso, si no lo han notificado o lo han notificado mal, tienes que ir a una queja ante el Tribunal Fiscal, ¿ya? Pero lo tienen que notificar porque si no estarían faltando a tu derecho de defensa.
tú tienes la obligación de saber dentro del plazo qué es lo que está pasando para que tú te puedas defender, ¿correcto? Claro, después te llega la orden de pago o te enteras de la cuponera que te han modificado el valor del impuesto predial cuando ya es demasiado tarde, ¿no? ¿Qué requisitos debe reunir la notificación mediante la modalidad negativa de la recepción? Esos requisitos están en el artículo 104 del Código Tributario. Tiene que cumplir una serie de formalidades, ¿ya? Uno de ellos, por ejemplo, es que esté todos los datos completos del contribuyente y los datos, por lo menos, si es que hay una negativa de recepción, o sea, es decir, la persona que estaba en casa te dijo, no te recepciono nada porque no conozco a la persona o es mi hermano, pero yo no sé nada, es mi papá, pero yo no sé nada, que a veces pasa, entonces yo no te lo recibo, hay una negativa de recepción, tendrías que por lo menos detallar la fachada de la propiedad, por ejemplo, ¿no? De repente tampoco la persona se va a identificar, no va a dar documento de identidad ni nada, entonces no le colocas nada, pero por lo menos tienes que determinar o detallar la fachada, el día que fuiste, la hora que fuiste, cuántas veces fuiste, y lo mínimo que debes de ir es unas 2 a 3 veces, no es a la primera, ¿no? Tienes que ir unas 2 o 3 veces por lo menos, ¿no? Esos, por ejemplo, son detalles que tienen que estar en la notificación. Kevin dice, si el 30% de mi propiedad yo lo alquilo para un negocio, ¿pierdo el beneficio? No, tiene que superar el 50% para que pierdas el beneficio del adulto mayor, ¿no? Sonia dice, si un adulto mayor nunca declaró su predio y ahora que es mayor lo quiere registrar por algún trámite que quiere realizar, pero a la vez pide exoneración, ¿qué se puede hacer en esta situación? Primero lo primero, si nunca lo hizo, ahora lo quiere hacer, que lo regularice, que vean, que haga toda la regularización, que lo declare, que declare el predio como tal. La municipalidad no le va a poder cobrar lo anterior, pero sí le va a poder cobrar lo no prescrito. Una vez que paga, tiene su número de contribuyente, esté pagando el impuesto, tiene que regularizar lo que no pagó, por lo menos de los años no prescritos, que serían 6 años. Entonces, porque no ha presentado declaración, paga todo, recién solicita su exoneración de aquí hacia adelante, no hacia atrás, sino de aquí hacia adelante, ¿no? Son dos procedimientos distintos. Una consulta, mi papá tiene 63 años y si tenía el beneficio de que los servicios vengan con descuento, pero en diciembre mis papás nos han donado la casa a sus 3 hijos. El autoevalúo acaba de llegar aún con su nombre de mis papás. El cambio ya estaría para el martes o miércoles en SUNAR, ya que es todo un trámite. Y mi consulta es cómo ya llegó el autoevalúo a nombre de mis papás con el descuento de la edad del auto mayor, pero ya en SUNAR el miércoles ya estaría con los nuevos dueños como sus hijos. ¿Qué se hace? Debe informar el cambio, el beneficio se pierde al ser nosotros los nuevos. Para resaltar que no está independizado por pisos. La donación está a nombre de los 3. Sí, automáticamente estaría perdido, porque ya no está a nombre de tus papás que son adultos mayores, obviamente, ¿no? Una vez que están a nombre de los 3 hijos, tienen que acercarse a la municipalidad y hacer el cambio del nombre, sin ningún problema, con el documento que les entregue SUNAR, que va a salir el miércoles, y luego automáticamente están perdiendo el beneficio, ¿no? Porque ya no son tus papás los dueños, son ustedes. César, ¿cómo sería si en un predio que es herencia de 5 hijos y no se efectuó el cambio del nombre del contribuyente? Tiene que acercarse con la declaratoria de perdón, con la partida de función y con la declaratoria de herederos y hacer el cambio de los nombres. En la declaratoria de herederos, me imagino que dice, está a nombre de los 5, ¿no? Ya, sería a nombre de los 5. O en todo caso, si es que ahí no solamente van a quedar con la declaratoria de herederos, sino que van a hacer una cesión de derechos, también podrían hacerlo. Bien, y luego, para hacer el cambio del nombre, tienen que acercarse a la municipalidad. ¿Qué pasa si se fiscaliza en base de presunta y el contribuyente no paga? ¿Lo puedo mandar a coactivo? Por supuesto. O sea, ahí a mí me suena a un vecino que es un poco descuidado, por decirlo de alguna manera, que le han hecho una fisca, que le han determinado sobre base presunta, sigue sin pagar, no se acerca a la municipalidad, esto está en coactivo y tiene que pagar en coactivo. Eso es, ¿no? ¿Se puede ir a coactivo? Por supuesto que se puede ir a coactivo. O sea, ¿por qué nunca se escribió en la MUNI un terreno con título de 20 años? O sea,
¿Por qué nunca se escribió en la MUNIS un terreno con título? No, no entiendo tu pregunta, Gladys. Rosa, si un terreno no tiene título y solo consta de constancia de posesión, ¿sería recomendable pagar el impuesto? Yo diría que no solamente, no es que sea recomendable, sino que debe ser así. Si yo tengo una constancia de posesión, por lo menos, sí sería recomendable pagar el impuesto predial. Lo que a mí me parece, Rosa, que la mayoría de las municipalidades ya no te aceptan la constancia solamente de posesión para que pase a nombre tuyo en la municipalidad. ¿No? O sea, vas a necesitar un título de propiedad. ¿Ya? Entonces, dice, sería recomendable pagar el autovalú, pero el tema está en que vas a tener que pagarlo a nombre del tercero, a menos que la municipalidad te acepte esa constancia de posesión. Y con esa constancia de posesión pase el valor el predio a nombre tuyo, pero solamente en la municipalidad, ¿no? Tendrías que pagar, ¿no? Renato dice, si existe un contribuyente inscrito sobre un predio, ya ahora presenta una declaración jurada, otra persona que adquirió de otra persona distinta a la ya inscrita, ¿pueden registrarse a una persona con un terreno tomando en cuenta que ninguno está inscrito en SUNAT? No. Esto ya no pasa, mi querido Renato. Ninguna municipalidad se va a arriesgar a eso porque les pueden abrir hasta procedimiento administrativo y hasta un proceso penal por eso. Ya, no pueden haber varias personas, no, ninguna está inscrita en registro público, tú vienes con una posesión, tú con otra, no, no, no. Tiene que venir alguien con un título de propiedad para que se pueda escribir en la municipalidad, ¿no? Dices, hay un contribuyente que está inscrito en la municipalidad y ahora presenta una declaración, otra persona, ¿no? Que adquirió de otra persona distinta a la ya escrita y pueden registrarse más de una persona, no, pues, o sea, tienen que tener un documento de fecha cierta y el documento de fecha cierta te lo da la notaría y la notaría hace cruce con registros públicos. Entonces, lo que manda es registros públicos en realidad. Nunca escribí mi predio y recién lo voy a escribir. ¿Qué años no están prescritos? 6 años hacia atrás. Si estamos 2025, más o menos 2019 hacia adelante en tu caso, porque son 6 años porque no has presentado declaración, 2019 hacia adelante tendrías que pagar, Pedro. La MUNI, ¿cuándo te pide quitar un terreno rústico con título? ¿Cuándo te pide quitar? Doctora, no procede determinar la obligación sobre base. No, doctora, no procede determinar la obligación tributaria sobre base presunta. No, sí procede. Lo puede hacer, en realidad. O sea, base presunta, a lo que me refiero con base presunta es que la misma municipalidad de oficio haga un cálculo en base a lo que observa, a lo que visualiza, porque no lo dejan entrar, posiblemente, y a las partidas estas arancelarias que aprueba el Ministerio de Vivienda. Entonces hace un cálculo, no exactamente presuntivo, pero hace un cálculo para poder pagar el impuesto o cobrar el impuesto. Luis dice, si un contribuyente no sacó licencia de construcción y construyó un piso más hace 5 años y es detectado por la municipalidad, bueno, ahí en ese caso depende, ¿no? Si la municipalidad observa que eso está en un peligro, que yo te da autorización para 4 pisos y solamente me declaras, me construyes un piso más y eso puede estar en un riesgo, lo que podría hacer la municipalidad es posiblemente tratar de derrumbarte el último piso, ¿no? Posiblemente, ¿no? Si es que la municipalidad lo ha detectado, tendría que verlo, de repente dice, ¿sabes qué? Refuerza abajo, ¿no? Pero tienes que hacer algo porque esto no puede estar así. Richard, yo pagué el predial por todo el año 2024. Yo pagué el impuesto predial por todo el año 2024. Alquilé un ambiente y ya se fue la MUNI, le están sacando, ¿qué? Yo pagué el predial por todo el 2024, alquilé un ambiente y ya se fue la MUNI. Y ya se fue la MUNI, le están notificando al que le alquilé para que pague el predial. Pregunta, ¿hay una norma al respecto? Porque yo ya pagué por toda mi casa, por todo. No. A ver, no te entiendo, Richard. Si tengo 3 terrenos a mi nombre, pero ya tengo 70 años, ¿se paga el autovalúo? Sí, tienes que tener solamente uno para que tengas la exoneración. Dice, si en mi base de contribuyente detecto que ya han fallecido varios contribuyentes, ¿se tendría que hacer una fiscalización para determinar los herederos? Sí, en todo caso, una verificación, una investigación.
Existe RTF que establecen la nulidad de la determinación sobre la base presunta. La nulidad de la determinación. O sea, cuando me refiero a presunta, Robert, me refiero a que hace este cálculo la Administración Tributaria de oficio. A eso me refiero. Para la deducción, el adulto mayor tiene un predio urbano y uno rural. ¿Puede acceder a la deducción del impuesto predial? No. Para tener la deducción del impuesto predial solamente tienes que tener una sola propiedad. Tengo personas que han levantado la mano. Gladys ha levantado la mano. Hay una persona que levanta la mano. Termino con Gladys. Gladys, dime. Gladys. Señorita, lo que yo estaba queriendo. Ay, ¿dónde está? Ay, espere. Ay, Sí te escuchamos. aló, Te ¿me escuchas? escuchamos. Sí, te ¿Me escuchamos. escuchas? Ya, ya, señorita, mi inquietud es lo siguiente. La municipalidad, por ejemplo, un terreno adquirido con título, más de 20 años, pero que nunca fue inscrito en la municipalidad, este, eh, ¿es posible que la municipalidad te quite ese terreno? No, ¿por qué te lo va a quitar? Lo escribes ahora porque está mal que no esté inscrito. Tienes que escribirlo porque tienes que pagar los impuestos que corresponden. Te lo inscribes y te va a hacer pagar por lo que aún no está prescrito, posiblemente 2019 hacia adelante. 6 últimos años. Sí. Ah, ya, ya, ya. Y no, mm, de acuerdo, cada municipalidad es autónoma de cobrar el monto que ellos dicen, ¿no? O es a Mm, nivel nacional. No, no, no. La ley de tributación municipal, que es la que yo he desarrollado ahorita, es para todos a nivel nacional. Y ahí dice que el cálculo es en valor al terreno. No te va a tener que, no te va a poder cobrar más. ¿Cómo, o sea, y cómo yo voy a poner ese precio? O sea, lo que no entiendo es, El valor desde su terreno, pues ¿cuánto le costó su terreno? no solamente fue posesión y ahí vino Ministerio de Vivienda y no dieron. Tiene que darle un valor Ah, a ese no, ¿cómo se llama? Indecopi, no, Cofopri. tiene que darle un valor a ese terreno. Ese terreno tiene que tener un valor actual. Ah, ya, 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 ya. Sí, con los partidas arancelarias, como le digo el Ministerio de Vivienda, usted más o menos dice la ubicación del terreno, dónde, en qué distrito está, cómo está ubicado, el tamaño. O sea, hay Mm, características para saber ok. cuál es ese terreno. O sea, yo tendría que ir al Ministerio de Vivienda y ver su aranceles, por decir. Se lo da a la municipalidad, acérquese a su municipalidad nomás y Ah, pida, ya, señorita. es gratis. Pida Ya, la señorita, muy amable. Gracias, gracias. Esa era mi duda. carta. Gracias, gracias. De nada. Chicos, me despido. Muchísimas gracias. Los Ujú. espero en el seminario. Bien, va a haber no solamente impuesto predial, sino vamos a hablar de todos los impuestos y vamos a hablar de la fiscalización municipal también. Así que le dejo la posta a aprendizaje contable.